¿Cómo están, queridos estudiantes del grado séptimo? Vamos a trabajar la guía número 5. Esta guía número 5 la vamos a dividir en dos videos para que tengamos en cuenta. El día de hoy iniciamos con el costumbrismo, movimiento literario del costumbrismo. Y nuestro propósito es reconocer las características literarias y artísticas del costumbrismo. Tenemos la imagen que nos acompaña, que viene siendo un cuadro anónimo, el cual nos está representando a los arrieros de Medellín llevando su carga a través de las mulas por las montañas de Medellín y Antioquia. Aquí está representando una costumbre de la región de Medellín. Vamos entonces a abordar nuestro tema del costumbrismo. ¿Qué viene siendo el costumbrismo? Recordemos que en la guía número 4 trabajamos el romanticismo. Después del romanticismo se desprende otro movimiento artístico que viene siendo el costumbrismo. Pero su padre viene siendo el romanticismo. ¿Qué viene siendo el costumbrismo? Es un movimiento artístico, se dio a finales del siglo XIX, o sea, cuando estaba el romanticismo en su furor o cuando terminó, se desprendió el costumbrismo como movimiento literario, destacándose la literatura y la pintura en este caso. Tenemos pautas que son importantes en el costumbrismo. La primera pauta que tenemos es que el costumbrismo rescata aportes del romanticismo. Quiere decir que este movimiento literario toma algunas cosas del romanticismo y las aplica en el costumbrismo. ¿Qué cosas toma el romanticismo? Toma lo bello, la expresión del artista, la libertad que tiene el artista para escribir, y también toma pues que se apropia de lo nacional, se apropia de su patria independientemente de donde sea. Plasma en sus escritos y plasma en sus obras lo regional, lo nacional. La segunda característica tiene que ver que se suele confundir el costumbrismo con el realismo. Se suele confundir, ¿por qué? Porque el realismo y el costumbrismo tienen una característica, y es que tratan de mostrar lo real del mundo, de lo que se está viviendo. Podemos observar aquí dos imágenes. Esta imagen que se encuentra en la parte superior, anónima, pertenece al costumbrismo. Podemos ver que nos está mostrando a las mujeres en el cultivo de trigo. Sus colores son más vivos, son más llamativos, pero nos está mostrando una costumbre. Pero el el realismo, acá podemos ver que el realismo sí nos muestra tal y como son las cosas. Nos muestra a las personas con más rasgos reales, por decirlo así, como si fuera una fotografía, y sus colores son los que muestra la naturaleza o los que muestra el ambiente, o colores un poco más opacos, más realistas. Aquí en el costumbrismo vienen siendo como más vívidos los colores, con más vida. Eso es lo que lo diferencia del realismo, es otro movimiento literario. En la época que surgió el costumbrismo, a finales del siglo XIX, se caracterizó con el nombre de novelas de costumbres, ya que los escritos nos hablaban de las costumbres de un pueblo o de una región, de cómo vestían las personas, cómo se alimentaban, su forma de hablar, entre otras costumbres de una región. Continuamos entonces con las características literarias y artísticas del costumbrismo. Tenemos una, y de las más importantes características, es el lenguaje regional. ¿Qué viene siendo este lenguaje regional? Es el dialecto. Recordemos que nosotros trabajamos dialectos en videos anteriores, dialecto vallecaucano de la región andina de Colombia. En el caso del costumbrismo, a nivel mundial, se manejan dialectos o formas de hablar particular. En el caso de las novelas, si se escribía una novela costumbrista de México, pues utilizaba palabras mexicanas. Si se escribía una novela
española del costumbrismo se utilizaban palabras propias de los españoles y así sucesivamente. A los autores no les daba vergüenza plasmar las palabras que utilizaba la gente común y corriente. Nuestra segunda característica es que el costumbrismo y sus autores tenían un gusto por lo pintoresco, por lo bonito, por lo vívido. Acá podemos ver otra obra de arte anónima y vemos que sus colores son muy vívidos, son muy pintorescos. En este caso, esta obra nos está representando como una procesión, una fiesta religiosa. Podemos ver aquí la imagen, podemos ver los colores vívidos, podemos ver las mujeres con sus telas de muchos colores. Entonces es un gusto por lo pintoresco y lo llamativo. Continuamos con una característica importante, que es el juicio crítico e irónico. Los costumbristas cuando escribían o cuando pintaban, en el caso de los artistas pintores, ellos hacían un juicio crítico, hacían algo irónico, o sea, se burlaban de algo. En este cuadro, podemos observar cómo están haciendo burla a la sociedad. Se están burlando de los que tienen dinero y los que no tienen dinero. Podemos ver aquí que representa la élite con el sombrero. El sombrero de copa representa a la burguesía y aquí lo está cargando otra persona que vienen siendo como los empleados que trabajan en el hogar. Acá igualmente hay otro burgués, pero tiene un sombrero que pertenecía a las mujeres que cuidaban a los niños. Y aquí lo está cargando otra mujer del hogar, de los quehaceres del hogar, una empleada del servicio. Bueno, y así sucesivamente está el cocinero, está el herrero y está la muerte al mismo tiempo. Están haciendo un juicio crítico, se están burlando de la sociedad del siglo XIX en este caso. Nuestra cuarta característica es que predomina la descripción. Los autores literarios, cada vez que escribían una novela, era muy descriptiva. Podían describir tanto la labor, un trabajo, podían describir un paisaje, podían describir la vida que vivía un ser humano en un pueblo o en una ciudad, que describían todas sus características, el color, el uso que tenía, los rasgos particulares, formas, posición social, características humanas en general. Todo era de forma de la descripción. Si iban a escribir un paisaje, entonces digamos, lo describían con sus árboles frondosos, verdes, troncos gruesos, lo iban describiendo. Si iban a describir la sociedad, pues describían. Había gente pobre, había gente humilde, había gente rica que vivían en casas grandes, los pobres no tenían, digamos, agua, cosas así iban describiendo los autores en el siglo XIX. Recordemos que estamos hablando del costumbrismo. Continuamos con la siguiente característica. Desarrolló el género lírico, dramático y la novela. Quiere decir que los costumbristas escribieron lírica, novela de la cual ya hablamos, y drama, o sea, obras de teatro. En el caso lírico fue algo muy particular, porque los costumbristas empezaron a escribir coplas. Recordemos que hoy en día nosotros aún reconocemos las coplas. Que las coplas son versos cortos, son 4 versitos y hacen alusión al diario vivir de un campesino. Siguiente característica. Todas estas obras de arte y todo lo que tenía que ver con la literatura lo plasmaban en periódicos. Quiere decir que ellos lo publicaban en los periódicos. Sus obras de teatro, sus obras literarias y sobre todo el arte, o sea, la pintura, lo plasmaban a través del periódico regional o el periódico de la zona donde se encontraban los artistas. Tenemos un ejemplo literario. Este ejemplo literario es un pasaje de romería de San Isidro, así se llama el texto, y nos muestra escenas de matritenses, quiere decir de las personas de Madrid que venían haciendo una procesión. Entonces acá nos dice, voy a leerles una parte. Mi fantasía corría libremente por el espacio que medía entre el principio y el fin del paseo.
y por todas las partes era testigo de una animación, de un movimiento imposible de describir. Nuevas gentes cubrían el camino, multitudes de coches, colleras corrían precipitadamente. Acá este texto nos está haciendo una descripción de un acto religioso. Una romería es un grupo de personas, ejemplo, en Semana Santa, que hacen un recorrido por unas calles, pues festejando la romería, el tiempo cuando Jesús ingresó con el Domingo de Ramos. Entonces aquí nos está mostrando algo normal, nos está narrando lo que la gente hace en una fiesta religiosa, que hoy en día aún se realizan en Semana Santa. Entonces, tenemos que los costumbristas lo que hacían sobre todo era escribir y pintar sobre las costumbres de un pueblo. No alteraban las cosas, sino querían mostrar lo que la gente normal, común y corriente vivía, bien fuera bueno o malo. Y hacían una sátira, una burla, cuando eran cosas injustas que venían de parte de los burgueses. Muchísimas gracias, que tengan un buen fin de semana y que Dios los bendiga.